Bien, ustedes pueden entrar en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, a recuadro de voto informado. Ahí están los planes de gobierno de los partidos, de los 19 partidos, aunque creo que hay 2 o 3 que no han presentado plan de gobierno. Y estuve leyendo el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, PPK, y es un plan, hay que decirlo, bien elaborado, bien escrito, bien presentado, y hay algunas partes que destacan, por ejemplo, la que se refiere a reforma del Estado. Y estamos ahora entonces con Fiorella Molinelli, que es miembro del equipo del plan de gobierno, precisamente en la parte de reforma del Estado, y además es candidata al Congreso con el número 14 en la lista de PPK. Y bueno, ella ha trabajado 18 años en la administración pública, en OSINERMIN, OSIPTEL, INDECOPI, Congreso de la República, IMEF. Fue directora fundadora de la Autoridad de Protección del Consumidor y del equipo de destrave a la inversión, este equipo que estaba en el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Que lo dirigía Alonso Segura, que creo que no destrabó nada, ¿no? Pero, o se trabó, el equipo se trabó. Bueno, y catedrática de Gestión Pública en la Universidad Católica y en ESAN. Fiorella, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Muy buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Quisiera pasar rápidamente revista algunas de las cosas que se mencionan acá. Se habla de crear un ministerio de apoyo a las regiones, pero ese ministerio no solamente conduciría el proceso de descentralización, sino también el proceso de modernización del Estado, o sea que es más que de apoyo a las regiones. ¿Cómo es eso? A ver, este ministerio tiene la función principal de arreglar lo que hoy no existe, que es la ausencia de liderazgo, coordinación y comunicación entre las diferentes instancias de gobierno, entre el gobierno central, regional y local. Ya. Dentro de lo que, digamos, dentro de las funciones que asumiría este ministerio serían básicamente las de ayudar a que las instancias del Ejecutivo se descentralicen. Estamos proponiendo que el MEF y Proinversión estén instaladas en las regiones, acompañando en los procesos de inversión. Acelerar y flexibilizar el Sistema Nacional de Inversión Pública, que muy bien lo ha mencionado Pedro Pablo. Hoy tenemos una serie de cuellos de botella. El Sistema Nacional de Inversión Pública... Es decir, el famoso SNIP. SNIP, ¿no? Es el SNIP. Pero Pablo habló de... Pública. Es decir, el famoso SNIP. SNIP, ¿no? Es el SNIP. Pero Pablo habló de eliminar el SNIP. Veo que ya han recapacitado. Bueno, el plan. SNIP tiene una función importante que es filtrar el tema de la calidad del gasto. Sí. Pero lo que no se puede permitir es llenar el SNIP de proyectos que son innecesarios. Tenemos proyectos que no sirven, ¿no? De la base de datos de más de 70.000 proyectos, hay una buena parte que están ahí, que no pueden ser ejecutados, no son viables y que hay que limpiarlos. Por otro lado, hay que gestionar el tema de especialización dentro del SNIP, o sea, hay que agrupar los proyectos de la misma categoría. Todo lo que es escuelas, todo lo que es carreteras, todo lo que es hospitales, deberían tener un expediente SNIP tipo. Con lo cual, digamos, el trámite sería fácil, simple, sencillo y la aprobación mucho más rápida. Hoy en día eso no existe, estamos filtrando proyectos que no son muy buenos y ahí es bien importante la labor que se puede hacer dentro del Ejecutivo para simplificarlo. Claro, esta idea de tener proyectos prototípicos o modelo ayudaría pues a aprobar mucho más rápidamente, pero no resuelve el problema de la atomización de la obra pública. En los gobiernos locales y regionales son pequeñas obritas y de todos modos cada obrita necesita su expediente, su proyecto y es una cosa absurda. Hay quienes plantean armar paquetes, licitar horizontalmente, digamos, paquetes de proyectos de agua potable, por ejemplo, para toda una región o para un conjunto de regiones y cosas así. ¿Cuál es su idea sobre eso? Porque eso no lo veo acá. Porque lo que pasa es que no hay que abordar el tema de la modernización del Estado y el apoyo de las regiones únicamente desde el punto de vista SNIP, sino también el tema de fortalecimiento de capacidades. Hoy en día, el personal que está en las regiones y a las personas que se contratan para elaborar justamente esos expedientes técnicos no tienen el nivel de preparación suficiente. Y ahí estamos planteando el tema del acompañamiento del Estado, básicamente para empujar el tema de la carrera pública en las regiones. Hoy en día la meritocracia no existe. Si bien es cierto, la ley del servicio civil se ha empujado y ha sido una de las reformas que empezó este gobierno, hace unas semanas atrás vimos cómo se premiaba a las entidades que habían iniciado el proceso de la carrera pública. ¿Pero qué se estaba premiando ahí? El haber aprobado 2 de las 4 etapas que se necesitan para ascender a la carrera pública.
Entonces, ahí hay que hacer un proceso mucho más breve, mucho más ágil. ¿Y en qué consistiría? Básicamente... Sí, pero están ustedes planteando reformar la reforma del servicio civil. No, reformar no, agilizarla. ¿Cómo se agilizaría? Hoy en día las entidades tienen que aprobar, digamos, armar el manual de perfiles de toda la entidad. Primero armar los procesos, luego los perfiles de cada persona al interior de la entidad, pero no estamos priorizando la carne. ¿Cuál es la carne? La carne son los mandos medios y los altos ejecutivos. Y ahí es donde tenemos que enfocar la carrera pública. Tu entidad, tráeme primero tu expediente con los altos cargos ejecutivos y con los mandos medios. Pero lo interesante del proceso del proceso de la reforma del servicio civil es que obligaba a cada entidad a repensarse y a definir bien sus objetivos y en función de eso definir los puestos que necesita y los perfiles famosos. O sea que hay una especie de trabajo de reingeniería. Así es. Eso se eliminaría, ustedes no mencionan eso, no se eliminaría. No se eliminaría, pero priorizaríamos las categorías de mandos medios, mandos técnicos, ¿no? Las gerencias de línea y las cabezas. ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Que hoy en día entran todas las entidades por completo, ¿no? La entidad comprende digamos, desde los asistentes, secretarias, ¿no? Choferes, después tienes los mandos medios y los altos ejecutivos. Sí. Hoy en día, digamos, las señales en el mercado, en términos de salarios, no son necesariamente las que están generando los incentivos para motivar el ingreso a la carrera pública de las entidades. Entidades como Sinermin o Ciptel, Indecopi han retrocedido y han dicho, prefiero esperar. ¿Por qué? Porque se castiga a los altos mandos y a los mandos medios, hemos hecho el ejercicio, y se premian a los niveles más bajos. Eso termina distorsionando la carrera pública. La idea era al revés. La idea era precisamente, digamos, subir los sueldos de los mandos medios y altos, que están muy bajos, y más bien no subir a los medios bajos que están muy altos. Bueno, eso no está sucediendo. Hemos hecho un ejercicio, se los presentamos en algún momento al Ministerio de Economía y Finanzas junto con Servir, y eso es lo que está pasando en la realidad. Entidades como, digamos, que son islas de eficiencias como Sinermin o Ciptel, las reguladoras, Indecopi. Bueno, esas son entidades que seguramente ya tienen sus mandos medios y altos bien remunerados. Bueno, acuérdate que los sueldos están congelados desde el gobierno de García, ¿no? Y digamos, tenemos entidades que requieren de un grado de especialización importante, porque si no, ¿cómo podemos tener un gerente de fiscalización minera siendo pagado por debajo del valor del mercado, ¿no? Entonces terminamos con gente mediocre, gente que no cumple bien su función, y eso no se quiere, ¿no? Porque terminamos distorsionando lo que tú bien has señalado, los incentivos para hacer carrera pública. Después, bueno, aquí se habla de equipos de alto nivel para implementar proyectos bajo el esquema de centros de gobierno. Y en las metas, centro de gobierno implementado en diciembre de 2016 y creación de ese centro de gobierno adscrito al presidente de la República. ¿Qué cosa es un centro de gobierno? Nunca había escuchado esa expresión. Digamos, son equipos de alto rendimiento que ya funcionan en otros países, que son equipos conformados ad hoc para hacer seguimiento a los megaproyectos. Pedro Pablo, por ejemplo, en su plan de gobierno ha señalado 16 megaproyectos, son más o menos 70.000 millones de ejecución de inversión en el quinquenio 2016-2021, y lo que queremos hacer es justamente formar estos equipos de alto rendimiento que se guíen por esto. Este es un sistema de seguimiento de metas que ya existe en Colombia. ¿Pueden ponchar, por favor? A ver, rápido. Este es un sistema de seguimiento de metas que ya existe en Colombia, en donde lo que tenemos es el avance a nivel de Estado, por ejemplo, donde nos ponemos metas, kilómetros de carreteras construidos, conexiones de Internet realizadas, conexiones de agua alcanzadas, conexiones eléctricas alcanzadas. Y lo que tienes es un semáforo en luz verde, roja y amarilla, que le va avisando al presidente de la República y a los ministros cómo van sus proyectos. Hoy en día no existe esto, y lo que no se mide no mejora. Entonces, necesitamos priorizar nuestras metas de gobierno, priorizar los niveles que queremos alcanzar en términos de construcción de carreteras, en términos de conexiones de Internet, en temas de servicios, penetración de servicios públicos, y medirlos a través de un semáforo. De acuerdo. ¿Esos, cuántos? 18 megaproyectos. Son 16 megaproyectos. ¿Cómo sí los han priorizado? Bueno, Pedro Pablo los tiene en su plan. Básicamente lo que se ha determinado es las brechas de infraestructura que hoy existen, por ejemplo, en el tema de agua, que es indiscutible. Él está planteando una inversión bastante importante de 10.000 millones, conectar agua potable y alcantarillados a 4 millones de familias sin servicio en todo el Perú.
que es un proyecto integral de agua, ¿no? Que incluye reforestación, reservorios, poner plantas de tratamiento de agua y desagüe, ¿no? Y él tiene una experiencia grandísima en el tema de agua. Él ha manejado el proyecto Agua Limpia y ha podido colocar servicio de agua en varias familias. Bueno, esto nos devuelve al tema del SNIP y de la inversión, el sistema de inversión pública, pero vamos a ir a una pausa que no me la han pedido, pero vamos a ir a una pausa y regresamos. Con Fiorella Molinelli, miembro del equipo de plan de gobierno de PPK y candidata al Congreso con el número 14, ¿no es cierto? Así es. Bueno, estábamos hablando de los centros de gobierno, el centro de gobierno, pero quería regresar al asunto del SNIP y en esta acción estratégica, reforma y planificación estratégica, se dice articular el sistema de inversión pública, me imagino que eso es el SNIP, a las prioridades estratégicas contenidas en el planeamiento estratégico nacional e institucional. ¿Qué cosa es esto del planeamiento estratégico nacional e institucional? ¿Qué tiene que ver eso, por ejemplo, con el CEPLAN? Ya, a ver. El CEPLAN es el órgano encargado de desarrollar los planes estratégicos, el plan estratégico nacional y los planes estratégicos sectoriales, ¿no? Y de conducir todo ese proceso. Hoy en día no existe esa conexión entre los planes de desarrollo concertados, los planes de participación ciudadana y el plan estratégico nacional. Eso lo que estamos proponiendo es pasarlo dentro del Ministerio de Apoyo a las Regiones y de la Modernización, ¿no? Tener articulado el CEPLAN. Ya, ahí adentro. Adentro, ya. Con el Servir, que ve todo el tema del talento humano, tenerlo articulado a su vez con barreras burocráticas, ¿no? Del INDECOPI, tenerlo con Secretaría de Gestión Pública, que ve los TUPAS, los textos únicos de procedimientos administrativos, y con la Secretaría de Descentralización, y con Gobierno Electrónico, porque sin tecnología no hay simplificación de trámites. Ese sería un poco el cuerpo de este ministerio, en donde de alguna manera tú articulas el tema de la planificación estratégica con el tema del presupuesto y con el tema de la planificación estratégica, con el tema del presupuesto y con el tema de las inversiones. Pero, ¿cómo juega el SNIP con este sistema, con este planeamiento estratégico nacional e institucional de las inversiones, digamos? Claro, lo que no tenemos hoy en día es alineadas las metas de gobierno y las metas estratégicas que están en el plan estratégico. Eso debería decantar en cascada, digamos, hacia los niveles sectoriales, educación, salud, ¿no? Y luego, a su vez, eso debería decantar hacia los planes estratégicos institucionales que pertenecen a cada uno de estos sectores, ¿no? Estos sectores tienen adscritos una serie de entidades que hoy en día deberían estar alineadas a estos objetivos estratégicos. Hoy eso no existe. Cada entidad va planteando sus indicadores de una forma bastante extraña, ¿no? No hay ese alineamiento hacia los objetivos estratégicos nacionales y menos hacia los sectoriales. Lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano desde el plan estratégico nacional hacia abajo, hacia lo sectorial y hacia lo institucional. Y eso articularlo con el sistema de presupuesto y con el sistema de inversiones nacional. Aquí se habla del presupuesto por resultados. Bueno, eso es algo que ya está en marcha. Creo que ahora más o menos el 50% o algo más del presupuesto está dentro del sistema de presupuesto por resultados, ¿no? Sí. No sé qué tienen ustedes una meta, no tienen una meta. Aquí no sé qué piensan hacer con ese sistema del presupuesto por resultados. Claro, hoy en día, por ejemplo, no estamos viendo el tema de los diagnósticos claramente alineados con los resultados que se buscan a través de las políticas públicas. O sea, construimos hospitales, pero no sabemos si con eso qué resultados concretos estamos obteniendo. Hace un tiempo atrás, el Comercio sacó una nota en donde el grado de anemia se había incrementado. ¿Y eso qué quiere decir? Que las políticas públicas no están haciendo seguimiento o monitoreo a los impactos que se deberían analizar dentro del mercado, ¿no? Que se deberían percibir dentro del mercado. Y ahí lo que estamos planteando es ir de atrás hacia adelante. Primero ver cuáles son las necesidades de la población. ¿Qué cosa necesita la población? ¿Qué necesita satisfacer concretamente? Y ir desde esa necesidad hacia atrás.
cómo construimos ese presupuesto y cómo enfocamos nuestras acciones y nuestras actividades para lograr esos resultados que necesita hoy la población. Y la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos debería estar en función de eso. Así Pero es. ustedes dicen acá, implementar convenios de desempeño, desarrollar esta herramienta de gestión para vincular metas exigentes de desempeño con aumentos de grado, capacitaciones y bonos de productividad. No entiendo, ¿estamos hablando de convenios de desempeño institucionales o individuales? ¿Son convenios de desempeño con la gente, con los funcionarios? No, serían convenios de desempeño institucionales. Por ejemplo, a ver, yo a ti entidad te digo, organiza tus procesos, pero además haz tus reformas tecnológicas. Si tú de todos tus trámites logras digitalizarlos y con eso logramos un ahorro importante para el ciudadano, pero para ti también como institución, porque te ahorras papel, te ahorras tiempos, te ahorras horas de trabajo, ¿no? Ese ahorro puede ser trasladado a los trabajadores a través de un bono de productividad. ¿Por qué no? ¿No? Porque el impacto para la población sería mayor y ese ahorro de la entidad podría trasladarse fácilmente hacia los trabajadores como un mecanismo de incentivos que alinearía a todo el sector público a copiar ese modelo, ¿no? Ahora, digitalizar, has usado la palabra digitalizar, en realidad se necesitaría una suerte de plan nacional masivo de digitalización de todo el Estado peruano, pero no sé cómo lo van a hacer, digamos, ¿qué están pensando ustedes en eso? Es decir, ¿cómo hacer para que efectivamente todo se pueda hacer digitalmente, para que haya un gobierno electrónico de verdad y para que los ciudadanos pues puedan hacer sus trámites vía internet y en fin claro, todo? Hoy en día no justifica, por ejemplo, que la gente esté haciendo colas en los hospitales, pidiendo permisos de trabajo, pasando un mal momento, estando bajo el sol, cuando de repente tú puedes acceder a través de una plataforma web y sacar tu cita y no estar yendo, digamos, una vez para sacar tu cita y otra vez para atenderte. Y la atención te la dan para 2 meses después. Entonces, por el lado del ciudadano, la tecnología te ayuda a simplificarle la vida al ciudadano. Pero también al Estado le genera una ventaja, que es que va a poder gestionar mejor su demanda, va a poder ver en qué hospitales hay menos demanda de personas, en dónde faltan más médicos, en dónde falta más material médico. Podría descentralizar la carga de ciudadanos hacia los hospitales que son menos, digamos, donde hay menos gente que va a atenderse. Eso por un lado. El tema de la ficha de atención médica, ¿no? La ficha médica electrónica, en donde podríamos tener un seguimiento impecable, la historia médica, perdón. Ahí podríamos tener un seguimiento de, digamos, los ciudadanos, cuáles son las enfermedades más frecuentes, de qué te has atendido. A veces una madre cuando va a poner la vacuna a su niño no recuerda qué vacunas le ha puesto, nos pasa a todos. La ficha médica ayudaría a focalizar mejor tus políticas públicas en salud. En el tema de justicia, el expediente electrónico, ¿no? El expediente judicial electrónico para disminuir tiempos y trámites y además cerrar ventanas de corrupción. Eso es fundamental, desde la policía hasta el INPE, digamos un solo expediente digital único. Hoy tú vas a una comisaría, por ejemplo, cuando vas a una comisaría te pueden decir, anda, cómprate tu papelito en el Banco de la Nación y regresa, o el policía no está, tiene que esperar. ¿Por qué no hay protocolos? Yo puedo entender que exista una falta de infraestructura, que, digamos, falte conectividad, que hay que mejorarla, pero lo que no puede faltar es la creatividad para armar un protocolo. Ya, pero toda esta digitalización del Estado, la introducción del gobierno electrónico y todo lo que estamos hablando, ¿esto se impulsaría desde algún programa central? ¿Desde dónde? ¿Cómo se haría esto? Claro. ¿O esto se haría una especie de APP, se terciarizaría todo eso para todo el Estado? Habría que evaluar, esa es una opción, ¿no? Ver qué cosas se pueden tercerizar y qué cosas debería seguir ejecutándolas el mismo Estado. Por ejemplo, hay discusiones respecto de la plataforma de interoperabilidad del Estado, que hoy en día, digamos, tenemos el sistema, pero el Estado no lo sabe implementar. ¿Tenemos el sistema? Hay un sistema, sí, hay un sistema, te lo aseguro. Me lo han corroborado, pero nadie basea la información. ¿Y ahí qué podríamos tener? La vez pasada conversábamos con una de estas empresas que realiza el escaneo a través de drones del territorio nacional y me decía, las entidades del Estado nos contratan por separado. Nosotros ya tenemos escaneado el 75% del territorio.
Ya sabemos dónde son los lugares más frecuentes para los desastres naturales. Dentro de la política de desastres naturales querían mandar como programa de evacuación al Mansiche a la gente, cuando el Mansiche era lo primero que se iba a inundar. Después, a través de los drones y del escaneo del territorio, tú puedes saber cuáles son las zonas forestales, por dónde están las comunidades, por qué sitios podrías construir una carretera sin afectar el ambiente, sin impactar las zonas forestales. Eso hoy lo tiene el Estado por pedacitos y separado. Está, digamos, se impone la cultura del secretismo frente a la cultura de transparencia. Van a integrar una suerte de gran catastro nacional. Hay que tener integrado en esta plataforma todo lo que es zonas forestales, la ubicación de especies naturales, las zonas de riesgos de desastres naturales, dónde están las comunidades campesinas y las comunidades indígenas para poder planificar mejor los proyectos que hagas en tu territorio. Eso lo estamos planteando y habrán cosas que, digamos, las manejará el propio Estado y otras que se tercerizarán. En este asunto de permisos, acá se dice más baratos y rápidos, que tiene que ver con la simplificación administrativa, la simplificación digital, la reducción de la tramitomanía, en fin, las barreras burocráticas y todo lo demás. En realidad, ustedes se están refiriendo acá, sobre todo en los hospitales, escuelas, comisarías, los procesos de inversión, infraestructura, etcétera. Pero son las municipalidades, según acaba de confesar o de revelar la Cámara de Comercio de Lima, las que más trabas ponen. Es decir, para los empresarios en general, el problema son las municipalidades más que el gobierno central. Claro, estoy hablando solamente de las empresas, no para los ciudadanos. De repente, claro, ir a un hospital debe ser pues una pesadilla, porque, claro. Pero en fin. Pero las municipalidades, ¿qué van a hacer con las municipalidades? Eso es complicadísimo. Sí, ahí lo que hemos trabajado básicamente es, digamos, por un lado es articular esfuerzos para fortalecer capacidades, como te contaba, a nivel local y a nivel regional, pero lo que hemos comenzado a hacer es trabajar los flujogramas para cada una de las actividades relevantes en la economía. ¿Qué hemos agarrado? Primero, hemos agarrado minería, hidrocarburos, infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones. 3 son por cierre de brechas de infraestructura y 2 son por impacto fiscal, ¿no? Generan ingresos importantes. ¿Qué hemos trabajado ahí? Hemos trabajado estos flujogramas. En estos flujogramas lo que vemos es toda la cadena o proceso que se sigue, por ejemplo, para la fase de construcción de una mina, en donde lo que hacemos es determinar cuáles son los actores relevantes, cuáles son los plazos, las instancias, y lo que hacemos básicamente es identificar los cuellos de botella. ¿Dónde están los famosos cuellos de botella? ¿Cuáles son las entidades trabadoras? Efectivamente, una de las entidades trabadoras están los municipios. Las licencias municipales figura como una de las principales instancias trabadoras. Están algunos temas de servidumbres, explotación de canteras, desbosques, estudios de impacto ambiental. Ahí hay que focalizar esfuerzos para ver que, digamos, se minimicen las reobservaciones. Los funcionarios públicos son expertos reobservando para ganar tiempo. Hay que poner todos estos flujogramas en una plataforma de seguimiento de la inversión, donde el inversionista entra y dice, yo ya entregué mi expediente, a ver, ya está en esta dirección. Ahora, pero, de acuerdo, interesante, pero para facilitar la inversión minera, por ejemplo, aquí Raúl Delgado Sayán planteó que junto al estudio de impacto ambiental se desarrollara un estudio de desarrollo integral o de desarrollo rural y que se adelantara el canon, por ejemplo, para hacer todo un programa de desarrollo en la zona, de modo tal que la mina entra a formar parte de la solución. Bueno, y no Pedro del Pablo problema. está planteando eso a través de lo que él ha denominado en el plan de gobierno adelanto social, que también lo tienes ahí. El adelanto social, y ayer con Martín Vizcarra explicaba en una reunión que teníamos cómo Quellaveco justamente es una muestra de que el adelanto social sí funciona. Él se sentó a dialogar con las comunidades y lo que se determinó era, bueno, este problema se soluciona si el Estado logra adelantar inversiones. ¿Y qué hicieron? Vieron que cuál iba a ser el impuesto a la renta de la mina para los próximos 5 años. Y lo que le pidieron al gobierno fue, adelántame un año de ese impuesto a la renta. Construyeron, comenzaron a construir los proyectos, las carreteras, los hospitales, las escuelas, y el problema se solucionó. Sí, pues, eso lo está planteando Pedro Pablo como parte de su programa Adelanto Social. Me parece muy bien aquí, rápidamente, porque hay un montón de temas acá, es increíble. Este asunto de 0 normas innecesarias, construir la Oficina Nacional encargada del cumplimiento
del análisis del impacto regulatorio de las diferentes normas emitidas en el país. Esta oficina será la encargada de eliminar las normas inoperantes y los trámites absurdos y ridículos. Pero eso debería estar en Indecopi, debería ser el Indecopi. Ustedes no están poniendo ahí con eso en manos del Indecopi. Yo no sé si solo en el Indecopi, también en el Congreso de la República. Yo lo propondría como un tema clave para comenzar, no sacar normas innecesarias desde el Congreso de la República. También para eso. Claro. ¿Tú has visto la exposición? ¿Las leyes pasarían por ahí? Las exposiciones de motivo, hoy en día, ¿qué dicen? Son absurdas. Entonces... Esto no derogará gastos al Estado y de repente estás creando un ministerio, estás creando una entidad. Claro que irroga gastos al Estado. Lo que necesitamos es hoy día eliminarnos, y ya existen en otros países, las oficinas de análisis de impacto regulatorio. Análisis regulatorio previo y posterior. El previo para que no se estén emitiendo normas innecesarias. Y el posterior para saber cuál ha sido el impacto en la población, cuál ha sido el impacto en el ciudadano. Pero toda norma debería ser más consultada, prepublicada y consultada. Además, hay que trabajar el tema de la transparencia, el tema de la participación ciudadana y no sacar normas que terminan siendo inoperantes. Pero este centro para eliminar las normas inútiles o innecesarias, es un centro, digamos, es una oficina distinta. Este sería, digamos... Van a crear esa oficina. Sería una oficina que podría estar incluso dentro de este Ministerio de Modernización y de Apoyo a las Regiones, en donde básicamente lo que se haría es esa labor, de ver que no se estén emitiendo normas sectoriales o normas que finalmente terminan afectando y dañando y paralizando la economía. O sea que este ministerio de las regiones en realidad es el ministerio de toda la modernización del Estado, incluye también la parte digital y todo. Debería. ¿Debería? ¿Cómo que debería? Así lo estamos planteando. Así lo están planteando. Necesitamos el apoyo del consenso de las fuerzas políticas para que eso sea. Bueno, si ya está en el plan de gobierno y ganara la elección, ya está, pues tiene que hacerlo nada más, ejecutarlo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo Fiorella Molinelli. Felicitaciones, porque da gusto que leer una cosa bien planteada, bien hecha. Quizás faltan detalles, faltan los proyectos de ley correspondientes, en fin, falta avanzar un poco más, pero está básicamente bien delineado el tema, me parece, por lo menos. Fiorella, buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches. Muchas gracias. Fue miembro del equipo de gobierno de PPK y candidata al Congreso con el número 14. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Juan José Martínez de la Universidad del Pacífico, que ha hecho una presentación hoy día en el evento del CIE sobre propuestas de gobierno, específicamente sobre el tema de la reforma del servicio civil. Precisamente es algo que hemos tocado ahora. Domingo 7 de febrero, charlas informativas. Nuevo proyecto Sarasota.